Video 5. El diezmo, un fraude religioso. Continuación. Génesis capítulo 28, el acuerdo de Jacob con Dios. Génesis capítulo 28, versículo del 20 al 22, describe: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La promesa de Jacob de diezmar antes de la ley mosaica no es un ejemplo para la iglesia. Este incidente registra la única ocasión en que se menciona el diezmo antes de la ley mosaica. Además, este no es definitivamente un diezmo de botín de guerra como el Génesis 14. Sin embargo, aunque puede haber existido una tradición de ayudar a los pobres, Jacob, como Abraham, no estaba respondiendo a una orden de Jehová de diezmar para un ministerio en particular de servicio sagrado. La ley formal todavía estaba para siglos en el futuro. Sin embargo, el diezmo que Jacob presentó a Dios era condicional. Primero, Dios tenía que bendecirlo y luego traerlo de vuelta a la casa de Jacob, en paz. Jacob puso las condiciones, no Dios. Jacob hizo un voto de diezmar. Dios no se lo pidió. Aunque Dios bendijo grandemente a Jacob en Aram, no se vuelve a mencionar más el diezmo en la vida de Jacob, ni en el libro del Génesis. Con toda justicia hacia el tema, tenemos que preguntarnos: ¿a quién entregó Jacob estos diezmos? No es suficiente decir que se los entregó a Dios. Dios no extiende la mano del cielo para recibirlos. Como Abraham, Jacob estaba rodeado por reyes sacerdotes cananeos paganos. Si les daba un diezmo a ellos, estaría en realidad promoviendo la idolatría, los sacrificios de niños, sexo con animales y la prostitución de los templos, como ahora hacen los modernos creyentes. Entregar diezmos en iglesias falsarias es promover la apostasía, es promover la herejía, es promover los delitos doctrinales que ellos predican, es promover una vida llena de lujosos y de riquezas, pero sobre todo es seguir pisoteando el Evangelio Santo de Cristo. No hay ninguna sacerdocio levítico llamado por Dios para recibir estos diezmos. Tampoco había templo en Jerusalén, como se prometió y se ordenó más tarde en Deuteronomio. Como cabeza de su propia familia, Jacob, como todos los patriarcas, desde Adán hasta la ley, era él mismo sacerdote y no requería una jerarquía como sacerdote, a menos que estemos dispuestos a aceptar la opinión extremadamente liberal y muy mal interpretada de que Abraham y Jacob son meras tradiciones mitológicas, escritas después de Betel, cuando tuvo un templo en el norte de Israel. Construyó altares para Yahvé y ofreció sacrificios sobre ellos, Génesis capítulo 35, versículo 1 al 10, y pidió alimento para comer y ropa para vestir. Prometió dar a Dios el diezmo de todo lo que me dieres. ¿Estaba Jacob prometiendo también dar a Dios un décimo del alimento y la ropa? ¿Cómo haría eso? No lo sabemos. Quizás esta fue la razón de que su diezmo no fue usado por Moisés como ejemplo. Nuevamente, ¿a quién entregaron su diezmo Jacob y Abraham cuando vagaban como nómadas? Excepto por las infundadas afirmaciones de que Melquisedec era un fiel y verdadero rey sacerdote que servía a Yahvé, no se hace ninguna afirmación similar en relación con ninguno de los otros reyes sacerdotes en cuyos territorios vivieron Jacob y Abraham. Como el templo del dios Luna en Harán, excepto por sus propios altares, todos los otros altares, reyes y sacerdotes eran claramente paganos. Analizaremos a continuación Números 18, que es donde se expresa de una manera clara y nítida el estatuto y las ordenanzas del diezmo. Cuando Génesis 14 es eliminado como candidato para apoyar el diezmo bíblico, entonces
la otra única alternativa bíblica es la ley mosaica. En consecuencia, el diezmo tiene que caer bajo una de estas tres categorías de la ley. El diezmo tiene que ser bien parte de los mandamientos, parte de las ordenanzas o bien parte de los juicios. Los mandamientos expresaban la justa voluntad de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 26. Los juicios gobernaban la vida social de Israel. Éxodo capítulo 21, del 1 al 24 y versículo 11. Y las ordenanzas gobernaban la vida religiosa de Israel. Éxodo capítulo 24, del 12 al 31 y capítulo 18. Estos tres elementos formaban la ley, como se usa en la frase generalmente del Nuevo Testamento. Es claro que el diezmo caía en las categorías de las ordenanzas. Números 18 es la exacta redacción legislativa de la ordenanza que incluye el diezmo. Ordenanza misma, desafortunadamente, que ha sido, sin embargo, muy poca entendida por los cristianos, porque al abrir sus Biblias en el lugar exacto de las ordenanzas del diezmo, Números 18, pueden comprobar de primera mano que estudiar la historia de cualquier tema tiene que comenzar por su origen. Cualquier legítimo estudio del diezmo tiene que comenzar lógicamente por el texto exacto de la ordenanza misma. Capítulo 18, versículo 1 escribe: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. El sacerdocio de los primogénitos o del varón de cabeza de cada familia por separado, activo desde el tiempo de Adán, ha sido abolido entre los israelitas. Ya los israelitas individuales no pueden levantar altares y hacer sacrificios directamente a Dios como lo hacían todos los padres de Israel. Capítulo 18, versículo 2 afirma: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a mí, a ti, y se junten contigo, y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. La tribu de Leví ha sido separada de las otras tribus, y la casa de Aarón dentro de la tribu de Leví ha sido, además, separada para que sus miembros sirvan como sacerdotes. Aunque separados, los otros levitas no serán sacerdotes, sino que solo ayudarán a los sacerdotes. Y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos del altar, para que no mueran ellos y vosotros. 18, versículo 3. Nuevamente, los levitas que no eran sacerdotes eran solo asistentes de los sacerdotes. Si los levitas entraban al lugar santísimo o al lugar santísimo, morían junto con los sacerdotes que se les permitieran entrar. Números 18:4 apunta: y se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y extraño que se acerque, morirá. El decreto de muerte se repite una segunda vez para recordar a todos los que los sacerdotes pueden acercarse a la presencia de Dios para adorarle directamente. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo he tomado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Este capítulo, y solo este, y no Levítico 27, ni mucho menos Malaquías 3, es la ordenanza importante fundacional, o el estatuto que define cómo iban a ser sostenidos por Israel los sacerdotes y los levitas bajo el Antiguo Testamento.
La palabra se usa a menudo en este capítulo. Este texto será suyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Números 18:9. Números 18:10 puntualiza: en el santuario los comerás, todo varón comerá de ellos, será cosa santa, será para ti. Solo a los sacerdotes y no a los levitas se les permitía participar de las ofrendas del sacrificio. Debían ser comidas dentro del lugar santísimo, del santuario del templo, y no pueden ser llevadas a casa por el resto de la familia. Números 18:11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto u ordenanza perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti les he dado. 18:13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerán de ellos. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de la carne que ofrecerás a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir al primogénito del animal inmundo. Bien, por ende, los alimentos e ingresos de los sacerdotes continúan en estos textos. Porciones específicas de las ofrendas de sacrificio y de animales y de alimento. Todas las ofrendas de voto, dinero y otros, versículo 14, los primogénitos de animales, versículo 15, dinero a la redención de los primogénitos humanos y animales inmundos, versículo 15-17, pieles de los animales sacrificados, versículo 18, y solo un décimo del diezmo, versículos 29 y 26, está debidamente legislado. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Restricción. A cambio de su servicio a Dios, no se les permitía a los sacerdotes poseer heredad, tierras en Israel. De acuerdo con Josué 21, verso 9 al 19, se suponía que vivirían en 13 ciudades sacerdotales alrededor, pero no dentro de Jerusalén. Aunque los sacerdotes ocuparan estas tierras, estas pertenecían en posesión de las tribus. El ingreso de los levitas que ayudaban a los sacerdotes, era la totalidad de los diezmos, de los cuales entregaban 1/10, versículo 21, la venta de los animales para el sacrificio en el mercado del templo, ganancias obtenidas del cambio de moneda en el templo más tarde. Restricciones. Aunque recibían la totalidad del primer diezmo, los levitas no eran los ministros de Israel, ni podían heredar o poseer tierras en Israel. Versículo 24. Para sorpresa y asombro de muchos, los más importantes predicadores o ministros del Antiguo Testamento no recibían diezmos. Solo recibían 1/10 del diezmo de sus sirvientes levitas. Además, el ciclo del trabajo y las ofrendas voluntarias sufragaban los gastos del edificio y del mantenimiento del templo, así como la compra de animales para los sacrificios de la nación. Si los animales eran para el sacrificio, algunas veces miles de ellos eran comprados a los levitas y más tarde de los fariseos, entonces se necesitaba realmente mucho dinero. Los levitas debían traer los diezmos que recibían como si fuera de su propia tierra de labranza y entregar 1/10 de estos diezmos a los sacerdotes. Los sacerdotes no diezmaban. Si bien los sacerdotes deberían de comer en el lugar santo del templo, era una gran porción del alimento que recibían. Los levitas podían comer todos sus diezmos en cualquier parte que lo desearan.